bajo la luz dorada de un atardecer en una mansión de las afueras de Barcelona, donde el lujo se entrelazaba con el silencio de los jardines perfectamente recortados. Diego, un millonario de 35 años con un imperio construido sobre tecnología, se detuvo en seco al ver algo que nunca imaginó. Desde la ventana de su estudio, con vistas al mar, divisó a su padre, don Alberto, un hombre de rostro endurecido por décadas de negocios y orgullo, llorando desconsoladamente en los brazos de María, la humilde empleada que llevaba 20 años limpiando sus suelos. Diego, con el corazón en un puño, sintió que el mundo que conocía se tambaleaba. Su padre, siempre distante, siempre intocable, parecía vulnerable como un niño perdido. Y María, con su delantal gastado y sus manos callosas, lo sostenía con una ternura que desafiaba las barreras de clase. Intrigado y confuso, Diego se acercó en silencio, decidido a entender que había roto las murallas de su familia. María, una mujer de origen rural que había llegado a la ciudad con sueños modestos, había sido un pilar invisible en la casa. Siempre con una sonrisa tímida, cocinaba platos que recordaban a Diego su infancia, antes de que el dinero lo separara de la calidez humana. Don Alberto, por su parte, había criado a su hijo con mano firme, enseñándole que el éxito era sinónimo de poder, no de sentimientos. Pero esa tarde, mientras las lágrimas de su padre caían sobre el hombro de María, Diego sintió una punzada de envidia y curiosidad. ¿Qué había en esa mujer que su padre, un hombre que nunca mostraba debilidad, buscaba en su hora más oscura? Sin hacer ruido, se escondió tras una columna y escuchó, su respiración contenida como si temiera romper el momento. Entre sollozos, don Alberto murmuró palabras entrecortadas. Lo siento, María, nunca debí dejar que pasara tanto tiempo. María, con voz suave pero firme, respondió. No fue tu culpa, Alberto. Hicimos lo que pudimos. Diego frunció el ceño, incapaz de descifrar el enigma. ¿De qué hablaban? ¿Qué secreto compartían? La revelación llegó como un rayo cuando María, secando las lágrimas de don Alberto con un pañuelo viejo, dijo, tu hijo merece saber la verdad. Soy su tía, y tú lo escondiste por vergüenza. El mundo de Diego se detuvo. Tía, la palabra resonó en su mente como un eco imposible. María, la empleada, no era solo una sirvienta. Era sangre de su sangre, una hermana de su madre fallecida que había sido desterrada por la familia de don Alberto por su humilde origen. El shock fue abrumador. Diego recordó fragmentos de su infancia. Las miradas esquivas de su padre cuando María llegaba, los susurros que cortaba con brusquedad, las cartas que nunca llegaban a manos de su madre. Todo encajaba ahora. Don Alberto, presionado por su linaje aristocrático, había obligado a su esposa a cortar lazos con María tras un escándalo familiar, dejándola a merced de la pobreza. Pero María, en lugar de guardar rencor, había encontrado trabajo en la misma casa, sirviendo en silencio al hombre que la había traicionado. Esa tarde, el llanto de don Alberto no era solo de tristeza, sino de culpa acumulada, un peso que lo había consumido en secreto durante años. Diego salió de su escondite, su rostro una mezcla de ira y asombro. «Padre, es verdad», exigió, su voz temblando. Don Alberto alzó la vista, sus ojos enrojecidos por las lágrimas, y asintió lentamente. «Hice lo que creí correcto en ese entonces, hijo. Pero me equivoqué. María, ella ha sido más familia que yo». María, con las manos temblorosas, se acercó a Diego y le mostró una foto descolorida. Ella junto a su madre, riendo en un campo bajo el sol. «Tu madre me salvó una vez», susurró. «Y yo he intentado devolverle el favor cuidando de ti y de tu padre, aunque fuera desde las sombras». En ese instante, Diego sintió un nudo en la garganta. La mujer que había servido su café cada mañana era su tía, y su padre, un hombre que había construido un imperio, se había quebrado por el peso de su propia humanidad. El clímax emocional llegó esa misma noche, cuando Diego, incapaz de dormir, bajó a la cocina donde María preparaba un té para calmar a don Alberto. Con un gesto que sorprendió a todos, Diego se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. «Tía María, perdóname por no verte antes. Y padre, perdóname por juzgarte sin entender». Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran de alivio. Diego, con el corazón abierto, anunció que convertiría una parte de la mansión en un hogar para personas como María, aquellos que la sociedad había olvidado. «No más sombras», dijo. «Vamos a construir algo juntos».
Don Alberto, con voz rota, se unió. Y yo pagaré por ello, como reparación por mis errores. María, entre sollozos, abrazó a ambos, su delantal empapado de lágrimas de gratitud. Días después, la mansión se transformó. Lo que antes era un símbolo de riqueza fría se convirtió en un refugio donde María enseñaba a cocinar a los nuevos residentes. Don Alberto compartía historias de su vida con humildad. Y Diego, liberado de su arrogancia, trabajaba junto a ellos. La noticia se extendió por Barcelona, inspirando a otros a mirar más allá de las apariencias. María, que había vivido en silencio, se convirtió en el corazón de la casa, recordándoles a todos que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en los lazos que sanan. Porque en el tejido de la vida, donde los secretos pueden dividir, la compasión tiene el poder de unir. Que nunca dejemos de buscar la verdad en los ojos de los demás, pues en ellos encontramos no solo nuestro pasado, sino el futuro que podemos construir juntos. La esperanza florece donde el amor se atreve a perdonar.